Hola chicos, saludos a todos, bienvenidos al curso de Física 2. Ahí está. Bien gente, vamos a ver este tema de electrostática parte 1. Ok chicos, ¿qué vamos a estudiar aquí en este tema de electrostática 1? Aquí vamos a estudiar las cargas eléctricas en equilibrio. Entonces esta parte de la física va a estudiar las cargas eléctricas que se encuentran en equilibrio. ¿Y qué cosa es una carga eléctrica? Vamos a definir como aquella que informa el exceso o defecto de electrones en un cuerpo. Y de esa manera nosotros definimos dos tipos de carga eléctrica. Una carga eléctrica positiva y la otra carga eléctrica negativa. Entonces, positiva significa que existe un defecto, se le faltan electrones. Y el electrón es la carga eléctrica fundamental, que ya lo voy a comentar más adelante. Y también tenemos la carga eléctrica negativa, que tiene exceso de electrones. Entonces ahí tenemos la carga eléctrica. En el sistema internacional, la unidad que nosotros vamos a usar es el Coulomb, sistema internacional. Coulomb, la unidad de carga eléctrica. Y existen algunos sufijos ahí. Tenemos, por ejemplo, aquí un milicoulomb, que significa 10 a la menos 3 coulomb, un microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb, y un nanocoulomb, 10 a la menos 9 coulomb, que son detalles que nosotros debemos ya tener presente en el momento de resolver algunos problemas. Perfecto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos medir la carga de un cuerpo? Nosotros vamos a ver aquí un poco de la cuantificación de la carga. Como nosotros sabemos de la carga elemental del electrón, la carga elemental, necesariamente siempre la carga de cualquier cuerpo siempre va a ser un múltiplo entero de la carga elemental, de la carga del electrón. Por ejemplo, podemos decir, oye, este cuerpo tiene 20 veces la carga del electrón. Su carga es 20 veces la carga del electrón. O puede ser 100 veces, 50 veces, siempre es un múltiplo entero de la carga del electrón. Por lo tanto, podemos escribir aquí la carga eléctrica de un cuerpo como un múltiplo entero, n veces. N representa ahí el número de electrones, veces la carga del electrón, la carga eléctrica del electrón, que es la carga elemental. Ahí tenemos su valor, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, donde aquí en la fórmula está un valor absoluto. Más o menos aparece ahí, depende del signo de la carga. Claro, si el cuerpo tiene un defecto de electrones, su carga eléctrica será positiva. Si tiene un exceso de electrones, su carga eléctrica será negativa. Y de esta manera ahí definimos la carga de un cuerpo. Existen tres formas de electrizar un cuerpo. Número uno, tenemos por frotamiento. Tenemos un paño de seda y por aquí un tubo, hay una barra de vidrio, de manera que si nosotros frotamos la seda sobre el vidrio, por efecto ahí del rozamiento, existe esa transferencia de cargas. En realidad son los electrones que son los que se transfieren. Por tanto, oye, después que los separamos, uno de ellos pierde electrones, el otro lo gana. Entonces existe un exceso y un defecto de electrones. Por lo tanto, tenemos cuerpos cargados eléctricamente. Número dos, por inducción. Este proceso más o menos es, oye, tenemos un cuerpo cargado inicialmente, llamado inductor, lo acercamos a otro llamado conductor, de manera que en el conductor existe un reordenamiento de cargas, que es un efecto llamado polaridad. Por un lado tenemos las cargas eléctricas negativas y por otro las positivas. Claro, el inductor con carga eléctrica positiva, al acercarlo va a atraer la carga eléctrica negativa aquí de este conductor. De manera que se polariza. Por un lado están los positivos, por otro los negativos. Y en tercer lugar tenemos por contacto. Dos cuerpos cargados, inicialmente los ponemos en contacto. Ahí después de un tiempo existe una transferencia ahí de electrones hasta que tengan el mismo potencial. Entonces ahí tenemos otra forma de electrizar los cuerpos. Tres formas. Oye, pero ¿cuál es el comportamiento de estas cargas? ¿Cómo nosotros podemos estudiarlas? Tenemos las leyes de interacción. La ley cualitativa,
¿Cuál es la cualidad de interacción entre estas dos cargas? Vamos a considerar aquí dos cargas positivo, positivo, negativo, negativo. Dos cargas del mismo signo. El carácter cualitativo aquí de estas cargas del mismo signo es de repulsión. Cargas de igual signo se repelen. Pero si fuera cargas de diferente signo, ellos se van a atraer. Y la interacción lo vamos a medir usando aquí la ley de Coulomb. La ley de Coulomb para medir aquí la interacción entre estas dos cargas. Entonces, esta ley de Coulomb nos dice que la interacción entre estas dos cargas es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Donde la constante de proporcionalidad que aparece, llamada constante de Coulomb en el sistema internacional, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado por Coulomb al cuadrado. Entonces ahí tenemos la constante de Coulomb y la ley para medir esa interacción entre cargas, ya sea cargas de igual signo o cargas de diferentes signos. Ojo que aquí en la ley de Coulomb es el módulo de la fuerza eléctrica que aparece, la fuerza de Coulomb. Por lo tanto, si fuera una carga positiva o negativa, aquí en el módulo de la ley de Coulomb vamos a reemplazarlo ahí el valor absoluto de la carga. Claro, por ejemplo, aquí Q2 es negativa, yo no voy a poner con tu signo ahí. El signo me sirve solamente para saber cómo es ahí el comportamiento de la interacción, que sea de carácter atractivo o repulsivo. Pero aquí en la ley de Coulomb es el módulo en valor absoluto. Perfecto. Ahora vamos a definir lo que es el campo eléctrico. El campo eléctrico es la región próxima a una carga eléctrica, ya sea positiva o ya sea negativa. Y es definido como la fuerza por unidad de carga eléctrica en un determinado punto. De forma que, si nosotros usamos la ley de Coulomb en la definición, tenemos que el campo eléctrico tiene esta siguiente relación. La constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico dividido entre su distancia elevado al cuadrado. Y el campo eléctrico lo vamos a representar por líneas de fuerza, llamada línea de campo, que para cargas positivas es saliente y para cargas negativas es central. Ahí tenemos la representación del campo eléctrico. Entonces, de nuevo, campo eléctrico es saliente de las cargas positivas y entrante a las cargas negativas. Perfecto. La unidad, bueno, el campo eléctrico, por la definición, la fuerza por unidad de Coulomb, la unidad sería Newton por Coulomb. Ahí tenemos la unidad del campo eléctrico. Y por último, para terminar esa parte súper rápida teórica, tenemos el comportamiento de una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico uniforme. Entonces ahí tenemos la representación. Observen, tenemos una región de campo eléctrico uniforme. Uniforme porque en cualquier punto aquí de esta región, el campo eléctrico, su intensidad es la misma. Por lo tanto, si una carga eléctrica dentro de este campo eléctrico va a experimentar una fuerza, ya sea una carga positiva o ya sea una carga negativa. Ambas van a experimentar una fuerza. Ese módulo, el módulo de las fuerzas que experimenta, simplemente es el producto de la carga veces la intensidad del campo eléctrico en esa región. Pero como, bueno, la fuerza es un vector, necesitamos una dirección. ¿Cómo calculamos o cómo sabemos esa dirección? Bueno, hemos comentado que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y llega a las cargas negativas. Por lo tanto, si en una región tenemos un campo eléctrico uniforme, observa la disposición, va de izquierda a derecha. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que en la región izquierda tenemos un grupo, una región ahí de cargas positivas y llega aquí en la región derecha un grupo de cargas negativas. De manera que si yo tengo una carga positiva dentro de esta región de campo eléctrico, tal como lo ven en la figura, va a experimentar una fuerza que va a llevarlo a la región donde existen las cargas negativas. ¿Por qué? Claro, por la ley de interacción, por la ley cualitativa, positivo o negativo se atrae. Y si fuera una carga eléctrica negativa, va a sentir una atracción a la región aquí de cargas positivas. Claro, de nuevo, positivo o negativo se atrae. ¿Cómo calculo el módulo ahí de esa fuerza debido a la presencia del campo eléctrico? Ahí tenemos la relación. La carga veces la intensidad del campo eléctrico. La dirección ahí, usando ahí la ley de interacción entre las cargas.
Perfecto, gente, y con esto ya estamos listos para resolver nuestros problemas. Observen, ahí tenemos la práctica, el tema de electrostática, parte 1. Ahora sí, vamos a elegir algunos problemas y vamos para nuestra pizarra virtual. Y con esto ya estamos viendo en la práctica cómo funciona todo este tema de electrostática. ¿Ok, gente? Entonces arrancamos. Problema número 1. Al frotar una varilla de caucho, esta adquiere una carga de menos 8 microcoulomb. El negativo ya nos indica que la carga que el cuerpo ganó electrones, porque tiene más carga eléctrica negativa que positiva. Por lo tanto, ahí su carga menos 8 microcoulomb ya me indica que ganó electrones. La pregunta es, ¿qué cantidad de electrones ganó? Justamente eso es lo que nos piden, ¿cuántos electrones ganó? Bien, gente, en esta primera pregunta lo que vamos a hacer es traer aquí en la parte teórica que habíamos comentado de la cuantificación de la carga. ¿Lo llevamos? Ahí está. Siempre la carga de un cuerpo es un múltiplo entero de la carga de electrón, donde el positivo, ya sabes, pierde electrones y el negativo gana electrones. Y en ese problema, el cuerpo ganó electrones. Por eso su carga eléctrica es menos 8 microcoulomb. Por lo tanto, estamos en un problema donde hay una ganancia de electrones y el signo que vamos a usar aquí, adelante de la fórmula, sería negativo. Por lo tanto, nuestra fórmula nos quedaría, la carga del cuerpo va a ser menos n, n aquí representa el número de electrones, veces el valor absoluto de la carga elemental. La carga elemental del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19. En valor absoluto se convierte en positivo, así en la práctica. Vamos a reemplazar la carga aquí del cuerpo, y tenemos la carga del cuerpo menos 8 microcoulomb. Y esto va a ser igual a menos n, n es el número de electrones, justamente lo que queremos calcular, multiplicado por el valor absoluto de la carga elemental, que es menos 1,6, multiplicado por 10 a la menos 19 coulomb. Perfecto. A partir de esta relación, entonces vamos a calcular n que representa el número de electrones. Bueno, se van los negativos. Aquí a la izquierda tenemos 8 micro. El micro significa, ya sabes tú, 10 a la menos 6 coulomb. Por aquí a la derecha tenemos n veces valor absoluto de un número negativo, se convierte en posi, 1,6 multiplicado por 10 a la menos 19 coulomb. Y a partir de esa ecuación vamos a calcular cuánto sería n, que representa el número de electrones. A ver, gente, lo que está aquí a la derecha multiplicando pasaría a dividir a la izquierda. Tendríamos 8 por 10 a la menos 6. Y esto dividido entre 1,6 por 10 a la menos 19. Ahí está. Uy, ese 19, un poco raro. Ahí está. Y esto es igual a n. A ver, gente, vamos a hacer el cálculo rápidamente. A ver, saca la octava 1, octava 0,2. Y cuando tú divides 1 entre 0,2, te queda 5. Veces 10 a la menos 6 arriba, dividido entre 10 a la menos 19, sería 10. Y sabes que las bases iguales, los exponentes se van a restar. 10 a la 13. ¿Qué cosa? Electrones. Por lo tanto, aquí n, que representa el número de electrones, significa que 5 por 10 a la 13 son los electrones que esta varilla de caucho ganó para tener esta carga de menos 8 microcoulomb. Toda esa cantidad de electrones para tener esta carga de menos 8 microcoulomb. Muy bien, gente, ahí tenemos nuestro problema 1, respuesta 5 por 10 a la 13. ¿Ok, gente? Muy bien, seguimos en 2. Seguimos. Problema 2. Dos partículas cargadas se atraen entre sí. Porque tenemos este primer caso, dos partículas que están cargadas se van a atraer entre sí con esta fuerza F. Oye, si se atraen, significa que
los signos de estas cargas van a ser diferentes, tal como lo hemos visto aquí en nuestra parte teórica. Signos diferentes sí atraen. Por lo tanto, vamos a llevar esto y aprovecharnos ya de una vez de esta figurita. Ahí tenemos nuestro primer caso. Vamos a pensar que tenemos estas dos cargas, Q1 y Q2, que se están atrayendo con esta fuerza F. Por la ley de Coulomb, aquí tenemos la ley de Coulomb, vamos a llevarlo. Voy a colocarlo aquí. Por la ley de Coulomb, ¿a qué es igual esa fuerza de interacción? Por la ley de Coulomb sería proporcional al producto de cargas. O sea, Q1 veces Q2. Y dividido entre su distancia d elevado al cuadrado. Ahí tenemos la primera relación. Dos cargas se atraen con una fuerza F, tal como nos dice el problema. Ahí tenemos nuestra primera escena. Perfecto. ¿Qué más nos dice el problema? Oye, si la carga de una de ellas se duplica. Allá, vamos a duplicar una de ellas. Y además, la distancia entre ellas también. Entonces, una de ellas yo la voy a duplicar, o sea, 2 veces su carga, y la distancia también se duplica. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta otra situación? A ver, veamos. Vamos a pensar que Q1 vamos a duplicarla. Por lo tanto, sería el doble, pues. Pone ahí el doble. Sería 2 veces Q1. Perfecto. Ahí está, lo ponemos más a la derecha. Perfecto. Oye, la otra, bueno, vamos a dejarla así. Vamos a mantenerla. Ahí está. La mantenemos. Además, la distancia también la vamos a duplicar. Por lo tanto, esta carga 2 va a estar un poco más a la derecha. Y la distancia, ahí está, se duplica. Ya no va a ser D, sería el doble. 2D. La pregunta es, ¿cuál es la nueva fuerza? ¿Cuál es la nueva fuerza aquí que van a interactuar estas dos cargas? Bien, vamos a la misma ley de Coulomb. Escribimos aquí, esta fuerza, la nueva fuerza, vamos a llamarle F', va a ser igual, siguiendo la ley de Coulomb. La constante veces el producto de cargas. Aquí la primera carga es el doble, 2Q1, veces la segunda que es Q2. Ahí está. Y esto dividido entre su distancia que es 2D elevado al cuadrado. Perfecto. Ahí está. Muy bien, veamos qué pasa. A ver, este 2 que está aquí multiplicando a Q1, vamos a ponerlo adelante. 2 veces K por Q1, Q2. Y esto dividido entre 2D elevado al cuadrado. Por lo tanto, aquí sería 4. Claro, 2 al cuadrado, 4, D al cuadrado, D al cuadrado. Perfecto. Oye, ¿qué puedo hacer aquí? Sacarle mitad. 1, mitad de 4 es 2. Por lo tanto, aquí F' sería K veces Q1, Q2. Y esto dividido entre el doble de D elevado al cuadrado. Perfecto. Oye, pero ¿quién es esto? ¿Quién es K veces Q1, Q2 dividido entre D al cuadrado? Eras la fuerza inicialmente. Por lo tanto, todo esto de azul es F. Entonces, si esto es así, al final de tu vida, F' sería F dividido entre 2, o sea, la mitad de la fuerza inicial. Ahí tenemos nuestra nueva fuerza, la mitad. Perfecto. Muy bien, gente, con esto, ahí está nuestro problema 2. Ok, chicos, ¿todo bien? Muy bien, gente, la seguimos entonces, seguimos. Problema 9. Problema número 9. ¿Qué nos dice? En el punto A, el módulo de la intensidad del campo eléctrico es esta cantidad, 18 por 10 al cubo Newton por Coulomb. Determine la intensidad del campo eléctrico en B. Queremos saber cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto B, sabiendo que el campo eléctrico en el punto A es 18 por 10 al cubo Newton por Coulomb.
Muy bien, déjame sacar la figura y vamos a hacer el análisis rápidamente. Ahí está. Bien, gente, tenemos una carga positiva aquí. Tenemos una carga positiva. Y esta carga genera en su región próxima este campo eléctrico que lo vamos a representar como líneas de fuerza y saliente si es una carga positiva y si fuera negativa, entrante. Por lo tanto, llevamos esta idea del campo eléctrico. Ahí está. Vamos a llevarlo. Que vamos a usar. Oye, la carga es positiva. Por lo tanto, el campo eléctrico es representado como líneas de fuerza saliente de la carga. Entonces, en el punto A, vamos a representar el campo eléctrico, sale de la carga. Ahí está representado el campo eléctrico en el punto A, que por cierto, el problema ya nos dice cuál es el módulo en ese punto. 18 por 10 al cubo. Voy a escribirlo aquí. 18 por 10 al cubo. Unidad Newton por Coulomb. Ahí tenemos el campo eléctrico en el punto A. Según la fórmula aquí que nosotros hemos visto, esto aquí es igual. El campo eléctrico en A sería la constante de Coulomb veces la carga que genera el campo eléctrico dividido entre la distancia hasta el punto A, que es D elevado al cuadrado. D elevado al cuadrado. Ahí tenemos una relación. Perfecto. Oye, pero yo quiero saber cuál es el campo eléctrico en el punto B. Por lo tanto, siguiendo la misma relación aquí del campo eléctrico, ahora en el punto B va a ser igual. La fórmula constante de Coulomb veces la carga, es la misma historia. Ahora dividido entre la distancia hasta el punto B, que sería toda esta vaina, toda esta longitud que es 3D. Entonces, aquí sería la distancia es 3D elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado porque aquí aparece al cuadrado en el denominador. Muy bien, eso yo puedo escribirlo de otra manera. K veces la carga dividido entre 3D elevado al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, D al cuadrado, D al cuadrado. Ahí está. Perfecto. Entonces el campo eléctrico en el punto B sería, esto, claro, esto yo lo puedo escribir así, 1 sobre 9 dk por Q dividido entre D al cuadrado, como si fuera un noveno de eso. Oye, pero ¿quién es esto? Inicialmente es el campo eléctrico en el punto A. Por lo tanto, reconociendo esto, es el campo eléctrico en el punto A. O sea, el campo eléctrico en B es la novena parte del campo eléctrico en el punto A. ¿Y quién es el campo eléctrico en A? Aquí te lo dan por suerte. Por lo tanto, ya al final de tu vida, calculando el campo eléctrico en B, es un noveno ¿de quién? Campo eléctrico en A, que es este numeral 18 por 10 al cubo. La unidad Newton por Coulomb, no te olvides, en el sistema internacional. Lo que aquí hacemos, hágale novena, 1, novena, 2. Por lo tanto, el campo eléctrico en el punto B sería 2 veces 10 al cubo, 10 al cubo, Newton por Coulomb, y ya está. Ahí está, tenemos el campo eléctrico en el punto B. ¿Correcto, gente? Bueno, la alternativa está marcada. Ok, perfecto. Ahí está. Ah, claro, me olvidaba. Déjame representar el campo eléctrico en el punto B, o sería un vector saliente. Ahí. Claro, la carga es la misma, positiva en el punto B, campo eléctrico representado como un vector que sale, forma radial. Ahí tenemos el campo eléctrico en el punto B. El módulo, ahí está nuestra formulita. Perfecto. Claro, si fuera una carga eléctrica negativa, si esta carga fuera negativa, entonces el campo eléctrico en B sería entrante a la carga. Y también en A sería entrante a la carga. Si es que, claro, esta carga fuera negativa. Pero como el problema es positivo, entonces vamos a dejarlo ahí. Ahí está. Muy bien, gente, muy bien. Pasamos entonces al siguiente problema. Problema número 12. Problema número 12.
A ver, ¿qué tenemos aquí? Si la esfera electrizada, tenemos una esfera electrizada con esta carga positiva de 6 microcoulomb. A ver, gente, la carga es positiva, ¿ok? Ahí está. 6 microcoulomb. Perfecto. Disculpa. Se encuentra en reposo. Allá. Quiere decir que está en equilibrio. Esta carga eléctrica positiva se encuentra en reposo. Determine la lectura del dinamómetro. Queremos saber cuál es la lectura del dinamómetro. ¿Y dónde está el dinamómetro? Aquí en la figura está midiendo la tensión en esta cuerda. Por lo tanto, en el fondo la pregunta es ¿cuál es la tensión en esta cuerda? Bien, gente. ¿Cómo está en equilibrio? Bueno, vamos a hacer lo mismo de siempre que hacemos en estática. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y aplicamos nuestras condiciones de equilibrio. Y nosotros ya sabemos, estamos cansados ya de aplicar esto. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Bueno, esta esferita va a tener un peso, obviamente. Nos colocamos aquí el peso. Se llama aquí W. Ahí está. Doble de peso. Una cuerda, córtala. Imaginariamente tenemos la tensión a lo largo de la cuerda saliente del cuerpo o en dirección al corte imaginario que tú has hecho. Bien. Oye, pero esta carga positiva está dentro de una región del campo eléctrico de intensidad constante, o sea, una región homogénea del campo eléctrico. Recordamos, gente, que las líneas del campo eléctrico salen de una región de cargas positivas y llegan a las cargas negativas. Por lo tanto, una carga eléctrica dentro del campo eléctrico, como hemos visto aquí en la parte teórica, va a experimentar una fuerza. ¿Ok? Esa fuerza es el producto de la carga veces la intensidad del campo eléctrico. Y claro, vamos a llevar esto aquí para guiarnos. Vamos a llevarlo, ahí está. Observa, gente, que el campo eléctrico va de izquierda hacia derecha y la carga que nosotros tenemos es positiva dentro de esa región. Por lo tanto, va a experimentar una fuerza que va a ir hacia dónde. Observa ahí. Si llega a la región de cargas negativas, por la ley de interacción, positivo y negativo se van a atraer. Por lo tanto, la fuerza aquí eléctrica que va a experimentar sería hacia la derecha. La fuerza del campo. Vamos a llamarle fuerza del campo, fuerza eléctrica, que va a ser igual al producto de la carga veces el campo eléctrico. Perfecto. Y con esto, gente, ya, claro, hemos hecho ahí nuestro diagrama de cuerpo libre. Y ahí, profe, ¿qué vamos a hacer? A ver, gente, como se encuentra en reposo, vamos a usar nuestras condiciones de equilibrio. Con tres vectores, ¿qué podemos hacer con tres vectores? ¿Me acuerdan? En estática, claro, podemos construir nuestro triángulo de fuerzas. Y es justamente lo que vamos a hacer. Ahora vamos a construir aquí nuestro triangulito de fuerzas. Tenemos el peso en la vertical, por aquí en la horizontal tenemos la fuerza del campo y cerrando aquí el triángulo de fuerzas tenemos la tensión, que es justamente lo que nos piden calcular. Tensión por aquí, el peso por aquí en la vertical y en la horizontal tenemos la fuerza del campo, que es la carga veces la intensidad del campo. Bueno, gente, ya sabes, vertical y horizontal, y son perpendiculares, por lo tanto pone ahí el ángulo de 90 grados. Y observen la gráfica, gente, que la tensión con la vertical forman 30 grados. Por lo tanto, tensión con la vertical, que es el peso aquí, forman 30 grados. Y antes, gente, a ver, este producto, o mejor, la fuerza del campo, nosotros podemos calcularla directamente. El producto de la carga a veces el campo eléctrico. Podemos calcularla directamente, claro. La carga es 6 micro significa 10 a la menos 6, multiplicado por la intensidad del campo eléctrico, que es 10 kilo newton por coulomb. Y el kilo ya sabes que es el prefijo 10 al cubo. Por lo tanto, la fuerza del campo, ahí está directamente, sería 6 veces
Aquí tenemos 10 a la menos 6 por 10 al cubo. 10 por 10 al cubo. Aquí sobreentiende que es el 1. 10 a la cuarta. 10 a la cuarta con 10 a la menos 6 sería 10 a la menos 2 newton. Por lo tanto, tenemos la fuerza ahí del campo. Es 6 por 10 a la menos 2 newton. Vamos a aprovecharnos de ese valor y vamos a colocarlo por aquí. Sería 6 por 10 a la menos 2 newton. A ver, gente, triángulo, rectángulo, conociendo aquí un cateto y el ángulo recontra conocido, triángulo notable. Por lo tanto, los lados proporcionales van a ser, ¿qué cosa? Seno de, bueno, aquí cateto opuesto a 30 sería un K, la hipotenusa es el 2K, y el otro es el K raíz cuadrada de 3. Observa que la hipotenusa, que es 2K, y es la tensión que nosotros vamos a calcular, es el doble de este cateto. Allá, si este cateto tiene de intensidad 6 por 10 a la menos 2, aquí la tensión sería el doble. Simplemente aquí siguiendo la relación del triángulo notable. Por lo tanto, aquí la tensión sería el doble de este cateto. Claro, si aquí es K, la hipotenusa es 2 veces K. Si aquí es 6 por 10 a la menos 2, aquí la tensión que la hipotenusa sería el doble. 2 veces 6 por 10 a la menos 2. Por lo tanto, al final de tu vida, la tensión sería, bueno, 2 por 6 es 12, esto se convierte en 12, y 12 por 10 a la menos 2 sería 0,12 newton. Y ahí tenemos la tensión. ¿Ok, gente? ¿Todo bien? Ok. Vamos a hacer un último problema y ya estamos terminando aquí. Si el sistema mostrado está en equilibrio, observa ahí, este sistema está en equilibrio, determina la masa de la esfera 2. Masa de la esfera 2. Y te dan aquí tres cargas. Ok, bueno, carga 1, 2 y 3. 1 y 2 es la misma. Y la carga 3 es el doble de Q. Solo que Q es un microcoulomb. Perfecto. Entonces vamos a determinar la masa de la esfera 2 para que el sistema se encuentre en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio, ya sabes que vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. Por lo tanto, gente, vamos a hacer esto aquí. Rápidamente, hacemos el diagrama de cuerpo libre para la esfera 2, ¿ok? Para la esfera 2. Muy bien, recuerda que te están pidiendo la masa de la esfera 2. Gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Por acá tenemos el peso. El peso es el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Aquí está la masa, que es lo que queremos calcular. Ok, gente, todas las cargas tienen el mismo signo. Positivo, posi y pos. Por lo tanto, la carga 1 con 2, como tiene el mismo signo, ellos se van a repeler. O sea, existe la repulsión. La carga 2 con 3 también se repele. Entonces vamos a escribir esas fuerzas de repulsión. Ahora, vamos a pensar que 1 con 2, la fuerza de repulsión sería esta, que actúa sobre la carga 2. Entonces, esta sería la fuerza de repulsión 1 con 2. Ahí tenemos. Ahora 2 con 3. Oye, 2 con 3 también, mismo signo, entonces se van a repeler. Repulsión entre 2 y 3, perdón. Entre 2 y 3. Ahí está. Fuerza de repulsión. Vamos a llamarle esto F, 2 y 3. Perfecto. Para el equilibrio, gente, vamos a aplicar la primera condición del equilibrio, ya sabes, sumatoria de fuerzas. Aquí en la vertical es igual a 0. En forma práctica, bueno, las fuerzas que suben deben compensar a la suma de fuerzas que bajan en módulo. Por lo tanto, F2 con 3, F2, 3, que sube, debe compensar el módulo de la sumatoria y de las fuerzas que bajan. F1, 2 más el peso. Perfecto. Ahí está. Oye, pero ¿quién es F1, 2, F2, 3? Es la fuerza de interacción de Coulomb. Por la ley de Coulomb vamos a llevar eso de nuestra parte teórica. Vamos a usar la ley de Coulomb para calcular
F1,2 y F2,3 que lo vamos a hacer aquí. A ver, F1,2. 1,2 tiene la misma carga, que es un microcoulomb. Por lo tanto, por la ley de Coulomb, aquí es proporcional al producto de cargas, como es la misma carga, Q por Q, Q al cuadrado, dividido entre la distancia que lo separa. ¿Quién sería la distancia? Es 10 centímetros a metros. Centi es 10 a la menos 2. Con este 10 sería 10 a la menos 1 metros. Perfecto. Ahí tenemos la distancia, pero cuidado que está elevado al cuadrado. Vamos a reemplazar. La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Ahí está. Multiplicado por la carga que vale un micro Coulomb. Y el micro es 10 a la menos 6. Pero cuidado que está elevado al cuadrado. Pone 2. Y esto dividido entre su distancia, que es 10 a la menos 1 al cuadrado. No te olvides ese cuadrado. Ahí está. Ahora vamos a hacerlo rápidamente. Bueno, aquí te queda el 9 veces la base 10. ¿A la cuánto? A ver, veamos. 10 a la, bueno, 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, 10 a la menos 2. 10 a la menos 12 aquí con este 10 a la 9 serían 10 a la menos 3. Arriba 10 a la menos 3. Vamos a escribir aquí 10 a la menos 3. Y abajo el 10 a la menos 1 elevado al cuadrado, 10 a la menos 2. ¿Correcto? Por lo tanto, aquí sería 9 por 10. 9 por 10 a la menos 1. O también, bueno, 0.9 Newton. Ahí está. Ahí tenemos la fuerza 1,2. Perfecto. Ahora vamos a calcular la fuerza 2,3. La fuerza 2,3. Siguiendo la misma ley de Coulomb, la carga, perdón, la constante de Coulomb, multiplicado por el producto de cargas, que sería Q veces el doble de Q. ¿Ok? Q veces el doble de Q, ya haciéndolo directo, sería 2Q al cuadrado. Claro, Q por 2Q es 2Q cuadrado. ¿Y esto dividido entre cuánto? Esto dividido entre, bueno, la distancia entre 2,3, bueno, la misma, 10 centímetros, que en metros, 10 a la menos 1. Bueno, la distancia es la misma, que yo le llamé aquí D. Ya estamos terminando, gente. Resiste, la constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 por 2 veces Q, que es 10 a la menos 6, un microcoulomb 10 a la menos 6, pero cuidado que esté elevado al cuadrado. Ahí está. Y esto dividido entre la distancia, que es 10 a la menos 1, pero cuidado que está elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora sí vamos a hacerlo. 9 por 2, 18. Multiplicado, bueno, aquí el 10 a la 9, 10 a la menos 6 al cuadrado y 10 a la menos 1 al cuadrado, la misma historia que teníamos aquí del cálculo de F1,2. Por lo tanto, nos va a quedar aquí el 10 a la menos 1. ¿Va? 10 a la menos 1, o lo que es lo mismo, 1.8. Entonces ya vamos a escribirlo directo, Newton. Perfecto, gente. Ya tenemos la fuerza 1,2, 2,3. Ahora sí, regresando al cálculo aquí de la masa. Estamos terminando, gente. Resiste. F2,3 es 1.8. Ahí está. Newton. F1,2 es 0.9 Newton. Más. Aquí, bueno, la gravedad es 10 veces la masa que queremos calcular. Y claro, aquí la masa se va a dar en kilogramos. Todo en el sistema internacional Newton, la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la masa aquí va a dar en kilogramos. Oye, pero la respuesta está en gramos, ¿ya? Del kilogramo que calculamos lo llevamos a gramos. Perfecto, 0.9 pasaría a restar al 1.8, se convierte en 0.9. Y por aquí tendríamos 10 veces la masa. A ver, despéjalo. Sería 0.09, ¿verdad? Claro, 10 pasa a dividir el 0.9, 0.09. Kilogramos. Ahí tenemos la masa. Profe, no hay respuesta, claro, está en gramos. Conviértelo a gramos. El kilo, ya sabes que es el prefijo
10 al cubo. Gramos. Por lo tanto, la masa nos quedaría, bueno, 0.09 por 10 al cubo sería 90. Ahí está. Por lo tanto, ahí tenemos la masa 90 gramos. ¿Ok, gente? Perfecto. Nos quedamos aquí entonces.